Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. Estados Unidos ha vuelto a imponer las sanciones contra la industria petrolera venezolana. ¿La razón? El incumplimiento de Maduro de los acuerdos de Barbados. ¿Qué significa esta medida tomada por Washington? El Ecuador pasa por una crisis energética enorme. Los embalses están secos, hay cortes de luz. Ni hoy ni mañana habrá clases. Tampoco jornada laboral. Y en el gobierno se vive otra crisis. Hoy los detalles. Hace 10 días el gobierno de España anunció que va a eliminar la Golden Visa, por la que se le da un permiso de residencia al extranjero que invierta al menos 500.000 euros. ¿Impactará eso en el mercado inmobiliario? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, un poco resfriado, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 18 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El gobierno de Estados Unidos anunció ayer el reinicio de las sanciones contra el sistema petrolero de Venezuela. La medida, que entró en vigor la pasada medianoche, se debe al incumplimiento del régimen de Nicolás Maduro de los acuerdos que firmó en Barbados. El levantamiento de las sanciones se produjo hace 6 meses por la denominada Licencia 44, tras la firma de los acuerdos. Gracias a eso, la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, pudo vender con ciertas restricciones petróleo y gas en el exterior. Ayer, tan pronto se enteró de que las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos estaban a punto de entrar nuevamente en vigor, el ministro de Petróleos de Venezuela, Pedro Tellechea, habló en Caracas, la capital del país. Mira, la licencia 44 lo que tiene son 6 meses. Y durante el periodo anterior no dejamos de producir, no dejamos de crecer. Vamos a seguir creciendo. Nosotros como venezolanos, yo le hago un llamado a todo el pueblo venezolano, que los afectados somos nosotros los venezolanos. No podemos permitir que el imperio siga siendo imperio para imponer sanciones a un país soberano que lo que está pidiendo es: déjame extraer mis riquezas, déjame explotarla, déjame comercializarla. Los acuerdos de Barbados fueron suscritos el 17 de octubre en Bridgetown por el gobierno venezolano y por la plataforma unitaria, de la que forman parte grupos opositores. En ellos, Maduro se comprometió a convocar para este segundo semestre elecciones presidenciales libres y democráticas. El régimen incumplió ese punto, uno de los principales. 5 días después de los acuerdos, la oposición celebró unas elecciones primarias. María Corina Machado arrasó, pero fue inhabilitada como candidata para los comicios presidenciales. Finalmente serán el 28 de julio. ¿Qué significa el reinicio de las sanciones de Estados Unidos para la industria petrolera de Venezuela, la principal de ese país? Hablamos ayer en Houston con Francisco Monaldi, director del Programa de Energía de América Latina del Baker Institute de la Universidad de Rice. La licencia 44 no ha sido renovada y eso haría que Petróleos de Venezuela tenga que vender petróleo en el mercado negro que con la licencia 44 estaba pudiendo vender, por ejemplo, en la India. Desde el punto de vista de los ingresos del gobierno venezolano, esto va a tener un impacto porque hace que los descuentos que tiene que otorgar Venezuela en el mercado negro son mayores que los que estaba otorgando, por ejemplo, en la India. Pero desde el punto de vista de inversión y, por tanto, de producción, el principal motor de eso era no la licencia 44, sino la licencia 41 que se le otorgó a Chevron en el año 2022. Y el gobierno de los Estados Unidos ha señalizado que le va a otorgar licencias similares a otras empresas, presumiblemente las europeas. Y eso permitiría que estas empresas hicieran inversión a pesar de que no se renueve la licencia 44. Entonces, el impacto
en la producción e inversión sería no tan significativo. El impacto en los ingresos de Petróleos de Venezuela sí sería un poco más relevante. Habría que ver si se le dan licencias, por ejemplo, a las empresas indias para comprar crudo venezolano. Eso también entonces reduciría aún más el impacto. Lo que no está claro es cuándo nos vamos a enterar de esas otras licencias, porque el gobierno de Estados Unidos ha dicho que esas licencias específicas no son necesariamente públicas. De manera que en algún sentido esto puede ser una manera de, por un lado, hacer un castigo público al gobierno de Maduro por no cumplir con el acuerdo de Barbados, pero por otro lado evitar que tenga un impacto significativo en términos de inversión y en términos de producción, que es al final lo que más le importa al gobierno de Estados Unidos. El Ecuador pasa por una crisis energética muy grave. Dos de los principales embalses, el de Mazar y el de Paute, tienen niveles operativos del 0 y del 4% respectivamente, así como lo oyen. Por eso las clases se han cancelado hoy y mañana. El origen del problema es la sequía causada por el fenómeno de El Niño, a lo que se agrega que Colombia, donde hay racionamiento de agua, dejó de exportarle energía al Ecuador el lunes. Esto le dijo ese mismo día un hombre en Guayaquil al canal Ecuavisa. A mí se me ha dañado la licuadora, se me ha dañado un televisor que tenía. No se sabe de qué proviene esto, que se está yendo la luz, pero los consumos sí, quieren que lo paguen todo. Los cortes de luz empezaron sorpresivamente el sábado y han continuado desde entonces. En su puesta en marcha han participado tanto la Corporación Nacional de Energía, la CENEL, como la Corporación Eléctrica de Ecuador, la CELEC, entre otros organismos. Lo ocurrido ha generado además una crisis en el gobierno del presidente Daniel Noboa, y ocurre pocas horas antes de que los ecuatorianos vayan a las urnas. ¿Cómo es la historia? Llamamos ayer a Guayaquil a Guillermo Hidalgo, periodista de Radio City, del grupo del diario El Universo. Hola Juan Carlos, sí, como tú bien lo dices, ha generado una crisis política bastante importante. Ha sido separada la ex ministra ya de Estado, Andrea Arrobo, y era la ministra de Energía y Minas, y ha sido nombrado como encargado el ministro de Transporte, Roberto Luque. Se ha dado ya indicios que hay una investigación corriendo donde se acusa presuntamente a la ministra de haber guardado información en circunstancias que todavía no se conocen, pero estamos hablando de que, por ejemplo, escondía información sobre los niveles de Mazar y Paute, que son las empresas hidroeléctricas más importantes del Ecuador, y sus caudales. También se habla de que todas las cabezas del CENEL, CENACE y CELEC van a ser removidas o han sido ya removidas. Supuestamente han sido denunciadas ya ante la Fiscalía 22 saboteadores. Y el gobierno ha dispuesto inmediatamente que se va a solventar el 50% de las facturas eléctricas de todos los hogares ecuatorianos. Así también decreta la suspensión de la jornada laboral de hoy, jueves 18 y viernes 19 de abril. Y también se efectuarán mantenimientos urgentes a todas las eléctricas. Recordemos que el día domingo hay una consulta popular sobre 3 temas fundamentales. Uno es el tema de seguridad, el otro es el tema de la justicia internacional cuando haya un problema entre el Estado y las empresas privadas, y finalmente algo que ha causado mucha polémica en Ecuador es el tema del trabajo por horas. La verdad es que la tiene difícil el presidente de la República, porque había dicho el día de ayer que no iban a haber más cortes, pero los cortes continúan. Así que veremos cuál será la votación de este fin de semana y finalmente si le va a afectar o no. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT,
seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Hace exactamente 10 días, el 8 de abril, el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció en Madrid que va a iniciar los trámites para eliminar la Golden Visa. El visado se otorga a quienes hacen inversiones cuantiosas en España. Sánchez explicó su decisión. Hoy, 94 de cada 100 visados de este tipo están vinculados a la inversión inmobiliaria y se concentran, lógicamente, en ciudades tan importantes como Barcelona, como Madrid, como Málaga, como Alicante, las Islas Baleares y también la ciudad de Valencia, es decir, precisamente los territorios, las ciudades que se están enfrentando a un mercado de la vivienda altamente tensionado y donde es casi imposible encontrar una vivienda digna para quienes ya viven y trabajan en ellos y pagan sus impuestos cada día. La Golden Visa fue establecida cuando era jefe del gobierno el conservador Mariano Rajoy, y el anuncio de Pedro Sánchez generó reacciones inmediatas, no solo en España, sino también entre grupos de extranjeros interesados en conseguir una. ¿Qué impacto real tendrá en el mercado inmobiliario español la eliminación de la Golden Visa? Llamamos ayer aquí en Madrid a Amparo Polo, directora de Expansión.com, el sitio web del diario económico Expansión. El impacto de la desaparición de las conocidas como Golden Visas en España va a ser muy limitado, según aseguran los expertos en el sector inmobiliario. Este visado, creado en 2013 en plena crisis económica, permitía obtener de forma rápida el permiso de residencia a los extranjeros que adquirían una vivienda de más de 500.000 euros en España. 10 años después, su efecto ha sido bastante pequeño. Según datos del gobierno de Pedro Sánchez, un total de 14.500 personas se han aprovechado de estas ventajas. La mayoría fueron asiáticos, principalmente procedentes de China, Rusia e Irán, y compraron viviendas cuyo precio medio se sitúa en unos 668.000 euros. El mensaje de Sánchez al suprimir las Golden Visa va en línea con lo anunciado en febrero de 2023 por el primer ministro de Portugal, el socialista António Costa. Sin embargo, la decisión de Sánchez parece más tener un carácter político que estar destinada a ofrecer un gran impacto en el sector de la vivienda en España. Aunque el mensaje ha sido que se quiere combatir la especulación inmobiliaria, el verdadero problema está en el mercado nacional y en las viviendas que compran los españoles, cuyo precio medio asciende a unos 250.000 euros. Desde la pandemia se han disparado los precios en las grandes capitales y los alquileres suben como la espuma ante la gran demanda existente. Suprimir las Golden Visa no parece, por lo tanto, la decisión que vaya a cambiar todos estos problemas. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. NPR, que es la radio nacional pública de Estados Unidos, está atravesando una zona de turbulencias. Todo empezó el martes cuando Uri Berliner, un editor senior de negocios, publicó un artículo en The Free Press bajo este título: "He estado 25 años en NPR y así es como perdimos la confianza de Estados Unidos". Según Berliner, que renunció ayer, la cadena radial fundada en 1970 está dominada por gente progresista y liberal que no deja espacio para otros puntos de vista. Por su parte, la editora jefe de NPR, Edith Chapin, rechazó el escrito de Berliner. El nombre de Pablo Escobar no podrá ser registrado como marca en la Unión Europea, dijo ayer la Corte General Comunitaria. El tribunal ratificó así una decisión de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual. Para la Corte, el nombre de Escobar, uno de los narcotraficantes más peligrosos de Colombia y el mundo, está asociado al crimen y la corrupción. La solicitud del registro la hizo en 2021 Escobar Inc., una compañía del hermano del capo, Roberto Escobar. Pablo Escobar murió en Medellín en un operativo de la policía colombiana en diciembre de 1993.
El presidente de Botsuana, Mokgweetsi Masisi, dijo ayer que muchos europeos valoran más la vida de los animales que la de seres humanos que viven en regiones como el África. En Europa hay gente que cree, por ejemplo, que los elefantes son mascotas. ¿Por qué esas personas no viven con ellos? Masisi amenazó recientemente con enviar 30.000 elefantes al Reino Unido si el Parlamento británico prohíbe la importación de trofeos de caza. Señaló además que esos animales causan daños en diferentes cultivos, algo que no comprenden en Londres. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.